Continuamos en Talento Mediterráneo y vamos a hablar ahora de arte. Iniciamos así este espacio dedicado al arte y a los artistas. Y lo hacemos además con un artista también que sabe mucho de arte, que es José Aguilar. Bienvenido. Hola, Vicente. José Aguilar, Buenas ¿qué tal? Tardes. Buenas Muy bien, tardes. Encantado. Vamos a hablar además de un personaje que sé que te gusta mucho, posiblemente porque no se le habrá hecho toda la justicia que merecía este pintor. Le tocó vivir en una época complicada. Le pasa como a los ciclistas. Un gran ciclista, si coincide con una gran figura, a veces se queda tapada, precisamente, imagino a los compañeros de Indurain en su época, ¿no? Que les pasó algo así, ¿no? Y este artista nació justo en una época donde habían grandes monstruos en la época. Estamos hablando de Ignacio Pinazo, nada más y nada menos. Sí, y además es significativo porque él representa el tránsito al final del siglo XIX, el tránsito hacia la pintura moderna. Abre el paso para que Sorolla después hiciera lo que hizo y claro, sucede que Sorolla tenía un temperamento muchísimo más ambicioso, muchísimo más triunfador, le interesaba muchísimo más el dinero y destacar y la vida mundana, y Pinazo era todo lo contrario, era una persona comprometida e inquieta, pero más bien intimista. Entonces no tuvo la habilidad o no tuvo el deseo, por otra parte, de moverse en la misma dirección que otros pintores como Sorolla, y eso hizo que fuera mucho más difícil. Por otro lado, Sorolla, que era un poco posterior a él, deslumbraba, y Pinazo, para entenderlo, había que entrar en una dinámica muy diferente. Pinazo, que era un hombre que venía de una familia humilde, ¿no? Sí. Y que a base de esfuerzo y de estudio consiguió adquirir esa Sí, técnica. esa es una cosa que le define bastante y que define el inicio de su pintura, es como ese tratamiento artesanal que venía de haber estado trabajando amasando pan en una sombrerería. Cuando era pequeño incluso dibujaba a escondidas de sus padres los zapatos que guardaba. Entonces esa habilidad y ese sentido del trabajo que perdura hasta siempre forma parte un poco de la tradición de su pintura. Él empieza haciendo una pintura muy de la época, muy clásica, donde además se implica con lo que es la pintura historicista, los cuadros célebres de la llegada de Francisco I al puerto de Valencia, o de la muerte del rey Jaime, son cuadros de los que además hay en esta exposición que se está haciendo ahora en el Museo de Bellas Artes y en el IBAMA, hay algunos de los bocetos magníficos, y luego va evolucionando hacia el clasicismo a medida que va a Roma, va a Italia, para posteriormente volverse a Godella, a su tierra, a su casa, y ahí es donde cambia completamente su pintura. O sea, fue uno de los primeros pintores modernos, ¿no? Digamos. Sí, en realidad yo creo que es el primer pintor moderno con el que nos encontramos. Lo que sucede es que esa modernidad acaba en él mismo, ¿no? No tiene una continuación porque no hay nadie que tome ese testigo. Los pintores que vienen después, incluido Sorolla, son mucho más efusivos, más frondosos, algunos se van hacia lo decorativo, pero no toman ese hilo conductor que había trazado Pinazo y que después encuentras en muchos franceses como Raoul Dufy y cosas por el estilo. Sí, digamos que si Pinazo hubiera vivido en París, seguramente sí, las seguramente. cosas hubieran sido diferentes, ¿no? Sí, lo que pasa es que él prefería estar en su casa, en Godella, prefería pintar su intimidad. Hay muchos cuadros en los que está pintando su jardín, a él mismo pintando en el jardín, la salida de misa, etc. Y son cuadros además que él los llamaba improntas, porque eran como cuadros muy rápidos que pintaba como una instantánea fotográfica, entonces no trataba de captar ni de recrear la decoración del momento, los vestidos, trataba simplemente de captar la esencia de ese instante, ¿no? Y eso lo hacía de una manera magistral. Sabemos que Pinazo trabajó mucho, ¿no? Hay una gran obra de Pinazo. Hay una gran obra y además podemos conocer gran parte de ella en el Museo de Bellas Artes y de San Carlos porque forma parte de las donaciones de su familia y en concreto de sus hijos, los dos artistas, Ignacio Pinazo Martínez, nuestro artista era Camarlenys de segundo apellido, Ignacio Pinazo Martínez, que fue escultor. Hay una espléndida obra que es el lanzador de pilota valenciana en la plaza de Nápoles y Sicilia, y el otro, José Pinazo Martínez, que es el autor del célebre Floreal, que también está en el Museo de Bellas Artes. Y la verdad es que tuvo una época en la que estuvo trabajando bastante, sobre todo como retratista. Fue un gran y destacado retratista que además fue lo que le mereció los primeros premios y las primeras menciones importantes que tuvo en su carrera. Si tuvieras que destacar alguna obra en concreto de Pinazo, ¿te quedarías con alguna? Hay una obra que a mí me fascina extraordinariamente por su formato y aparte porque yo creo que resume las dos pasiones y el tránsito de la pintura de Pinazo a la modernidad,
que es el Carnaval en la Alameda, una imagen en la que aparecen como dos manolas que están huyendo de dos personajes que van vestidos con saragüeys de valenciano, llevan unas máscaras de carnaval. Entonces parte de un figurativismo más o menos clásico y de repente por los extremos se va perdiendo, se van rompiendo los trazos, se van deshaciendo, y yo creo que es un poco la obra que para mí marca el tránsito. Oye, ¿y era un pintor, digo, en su época, entendido? ¿La gente lo comprendía o...? Ten en cuenta que hasta 1886, que es cuando él se retira a Godella, había estado pensionado por la Diputación de Valencia en Roma en varias ocasiones, después está en Madrid como profesor y, como te decía antes, hace muchos retratos, hace pintura histórica, una pintura muy acabada, muy elaborada, como era la pintura histórica de la época, incluso con un toque un poco romántico, y después sigue trabajando mucho con el tema del paisaje. Y digamos que eso es bastante bien comprendido. Cuando él se retira de los círculos artísticos y se va a Godella, es un poco como lo que pasa con Goya. Hasta cierto punto él, cuando empieza a pintar, se identifica mucho con Goya, ¿no? Y al final de su vida es algo parecido, se retira como Goya en la Quinta del Sordo y él se dedica a hacer sus experimentos y a experimentar y a evolucionar la pintura hacia ese modernismo que ni siquiera pretendía, es decir, era una cosa para él mismo. Creo que él murió en 1914 o... 16. 16, ¿no? Sí, o sea que dentro la Primera Guerra Mundial, sí. Dentro de 4 años será sí. el nacimiento quizás sería buen momento, ¿no?, para hacerle un poco de justicia. Bueno, es que además ahora en 2012 se conmemora el centenario de la entrega de la medalla nacional en la Exposición Nacional, la medalla de honor que le dieron, que era muy importante en aquella época, pugnaban por ella los mejores artistas de la época e incluso en la prensa, en aquella época aquello era muy frecuente, había artistas e intelectuales que postulaban. Jacinto Benavente, por ejemplo, defiende la opción de Pinazo en la prensa de una manera bastante acalorada, y luego hay algunos pintores que cuando saben que se le ha propuesto a él se retiran, y otros que incluso a instancias de Sorolla se acaban retirando también, porque es una medalla ya homenaje a toda la obra y a toda la evolución del artista. Hay que decir que Pinazo murió ya con una edad, quiero decir que llegó a viejo. Llegó a viejo, sí, por decirlo de alguna manera. Incluso, bueno, como llegó ya en la época de la fotografía, hay fotografías de él ya de... Es cierto, además en estas dos exposiciones hay parte de fotografías muy interesantes, y las fotografías de la vida de Pinazo, las fotografías domésticas para entendernos de su vida en Godella y en su taller, tienen mucho que ver con su pintura. Su pintura viene a ser lo mismo, pero interpretado, es decir, él no reproduce las escenas de una manera fiel, sino que capta ese momento. A ver, José, si vamos a ver al Museo de Bellas Artes a Pinazo, ¿con qué ojos, qué gafas nos tenemos que poner para ver a...? Es muy interesante lo de la exposición, porque es como una exposición, como dos espejos enfrentados, la exposición del IBAM y la exposición del Museo de Bellas Artes, que además las dos son con fondos propios, la del Museo de Bellas Artes, como te explicaba, con donaciones de la familia, también con donaciones de los descendientes, la del IBAM, pero además en el IBAM, igual que sucede con Julio González, Pinazo es una exposición permanente. Entonces, la del IBAM además recrea un capítulo que va un poquito más allá, ahora hablaremos de él, pero son como dos espejos, es decir, visitar la exposición del Museo de Bellas Artes o la del IBAM hay que hacerlo a la vez para entender un poco lo que está contando. Y, por ejemplo, podemos encontrar gran cantidad de retratos, podemos encontrar gran cantidad de estos cuadros y de estos apuntes que yo te comentaba antes de la vida, de su vida propia en el estudio. Y también, por ejemplo, en el Museo de Bellas Artes hay algunos bocetos muy interesantes de la época de la obra histórica. El cuadro de Jaime I, por ejemplo, está allí representado, retratos de sus hijos. ¿Ha llegado hasta la actualidad la saga? ¿Hay algún Pinazo todavía que pinta? Bueno, que yo sepa no, pero realmente fue una saga, y además es una cosa que se da mucho en la pintura valenciana. Por ejemplo, los Benlliure son otra saga también, son los Mongrey, lo era incluso Sorolla, porque estaba su yerno Ponsarnau, estaba su propia hija María Sorolla, que también pintaba. Es decir, en una época determinada como es aquella se dan las sagas en el arte, como pintores, escultores, de una manera bastante curiosa. O sea, que nos recomiendas que nos demos una vuelta por el Museo de Bellas Artes y terminemos en el IBAM. Sí, porque en el IBAM además abundan mucho más en la parte experimental de Pinazo. Incluso tiene mucha gracia porque hay una exposición que se llama el humo del amor,
y que parte toma como referente un cuadro de Pinazo bastante atípico en su producción, en el que aparece una muchacha joven, vestida a la usanza de la época, con un cupido sobre sus piernas y ella le está encendiendo un cigarrillo. Es una cosa que incluso hoy sería políticamente poco correcto, ¿no? Pero vamos, tiene muchísima gracia. Sí. Pues José Aguilar, un placer como siempre y hasta la próxima semana. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Hasta ahora mismo.